Lucecita, no entendí que Perdón, no le escuché a mi hermana. no escuché qué dijiste. Que sí, que ya estaba listo el cuaderno y la Biblia. Ah, yo entendí que se quería un juguito. Ya tiene hambre, hermana. Un café, yo me tomé un chocolatito bien caliente. Ay, qué rico. Ay, sí, la verdad sí. Presumida. Muy bien, Así pues vamos a bien. iniciar, por favor. Le voy a pedir a nuestra hermana Fabiola, por favor, si nos dirige en la oración. Sí, Gracias. vamos a iniciar. Y vamos a iniciar como debe de ser. Vamos a hablar, hermanos. Bendito y amado Padre, mira que eres bueno, Señor, y nos permites hasta ahora poder acudir a esta cita, Señor, que has puesto en esta tu iglesia. Esta cita que es de verdad de suma importancia, mi Dios, porque es cuando a la exposición de tu palabra, mi Dios, podemos hacer preguntas, podemos responder preguntas, si es el caso. Se nos son aclaradas muchas cosas que nosotros a veces durante la semana o durante la misma predicación dominical, Padre, pues a veces no podemos interrumpir, no podemos cuestionar, no podemos hacer muchas preguntas, pero este es el tiempo, Padre, en el que podemos hacer todas las preguntas, Señor, y no quedarnos con dudas, Padre, para que nos sea provechoso este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tenemos una Biblia a nuestro alcance y podemos disfrutar de este tiempo en comunión con los hermanos, en una armonía, Señor, en un escudriñar tu palabra como lo hacían nuestros hermanos de antes. Te pedimos que bendigas a los hermanos que faltan por conectarse, a todos los que están acordándose que hoy es el día de estudio, Padre, quítales todo impedimento y toda apatía para que se puedan conectar y para que puedan gozarse con nosotros y para que podamos ir marchando, Señor, en una misma sintonía, Padre. Gracias por la hermosa palabra y por este hermoso libro de Josué, que de verdad tiene tanta enseñanza, Señor, tanta enseñanza aplicable a nuestras vidas, a estos tiempos, a lo que estamos viendo ahora, no solo lo que se veía hace años, sino a lo que estamos viviendo ahora, Padre. Amén. Gracias porque todo nos es útil, toda tu palabra, Señor, de verdad que nos edifica, nos corrige, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias por la vida de nuestro pastor, que es el que va a hablar esta noche, Señor, tu palabra. Permite que calle su carne, Señor. Toma cada una de sus cargas, cada una de las preocupaciones que puedan distraerlo, Señor. Y sé tú supliendo cada una de ellas, Padre, para que Él pueda llevar a cabo conforme a lo que te agrada este estudio y que hable lo que tú quieras que escuchemos. Gracias, Padre hermoso, por esta porción de tu palabra a nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Ok, buenas noches a todos los que se acaban de conectar. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí pudieron leer Sí, capítulo 13, ajá, 14 y 15? Sí, Ok, Sí, muy bien. ¿Qué les pareció la lectura? chula de hermosa. ¿Sí? ¿Cómo se va describiendo ya el cumplimiento de la promesa, verdad? A ver, antes de que entremos, ¿qué pueden decir de esto que estoy diciendo? El cumplimiento de la promesa. pues que fueron muchos años de espera, ¿no? 40 años para poder, los que esperaron para que la promesa se cumpliese. Ajá, pues que a lo mejor gran parte, bueno, no sé, ¿no? A pesar de todos los milagros y las maravillas que vivían día a día, quizás a lo mejor gran parte de este pueblo que era de dura serviz, pues quizás empezaba a dudar si esta promesa se iba a cumplir algún día, ¿no? Porque pasaba y pasaba el tiempo y esta promesa pues cada vez parecía quizás más lejana, ¿no? Y pues cuanto más para los que se empezaron a morir, que ellos no iban a entrar. Yo creo que fue una promesa muy esperada, una promesa muy
que ya que ya la sabían, ya la esperaban. Yo creo que esas generaciones ya la sabían, era muy conocida que ellos iban tras una promesa que Dios les había dado. Ajá, Y yo creo que eso mismo los hacía que a lo mejor se les hiciera ya imposible de alcanzar esa promesa. ajá. Buena observación. Y Gracias. también en la fe, no, pastor, o sea, su fe, escuchaba yo escudriñando que en un estudio decía que la fe es la victoria que vence al mundo. O sea, pues una fe que duró 40 años de espera. Y uno, si lo trasladamos a nuestra época, pues uno quisiera que todo lo que pedimos al Padre fuera contestado en un segundo y no, no debe ser así, debemos esperar la contestación, debemos esperar el tiempo que el Señor pues tenga destinado para esa petición. A veces nos desesperamos y nuestra fe decae. Ujú. Yo creo que no era diferente, o si hubiera sido diferente en aquel tiempo, hermano. Nunca dudaron que esa promesa se cumpliera. Así es. Gracias, hermana Carmen. Hermano Juan Pablo. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas Bueno, buenas noches. Algo que a mí me sorprendió es el hecho de que aun cuando Jehová ya le había dado una gran extensión de tierra al pueblo hebreo, aún así todavía había mucho por darles, ¿verdad? Y eso si lo trasladamos todavía hacia nosotros, podemos encontrar que todo lo que nos ha dado el Señor y todavía tiene mucho más que darnos, mucho más que bendiciones derramar sobre nosotros, ¿verdad? En cada momento. Y creo que es algo totalmente maravilloso, Ujú. ¿verdad? Amén. Interesante lo que acaba de decir, hermano. Sí, No, sí, sí. personal, yo quisiera comentar que lo que más me sorprendió de este pasaje es que hubiera tribus que no quisieran pasar a la tierra prometida, o Ujú. sea, que se quisieran quedar del otro lado del Jordán, perderse esa super bendición, por así decirlo, de que el Señor les tenía prometido una tierra que fluye leche y miel y que tú ves que de este lado, entre comillas, ves una tierra buena, Ujú. pero no es una tierra que fluye leche y miel. Y como, ¿por qué no quieres pasar después de tantos años de luchar, de esforzarte? ¿Por qué no quieres tomar lo que el Señor ya te dijo que es tuyo y que es muchísimo mejor a lo que tú pudieras esperar en este mundo? Se ¿Por qué no se quisieron pasar? adelantaron, ¿verdad? Sí, por lo también mismo que otra, vivimos ahora. Sí, hermano Marciano. sí, yo veo esa diapositiva, es muy hermosa. Y a manera de acotación cultural, vemos ahí que son palmeras asentadas en un valle en la cual va el ejército de Israel con paso firme a la conquista de la tierra prometida. Y yo a manera de interpretación quisiera compartirles que las palmeras en hebreo es tamar y significan también obediencia, Ujú. obediencia del ejército de Israel para la conquista de la tierra prometida. Evidentemente, de la misma manera que se comparte, efectivamente esas dos tribus y media que se quedaron en la parte nororiental antes de entrar a la conquista de la tierra prometida, evidentemente hay de manera muy análoga lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Y de manera muy gráfica lo que es nuestro acontecer en el diario vivir respecto a no conquistar más allá de lo que Dios tiene prometido para nosotros, porque nos conformamos con un pasito de ver que en ese pasito ya hay un paraíso, ya Se le apagó el micrófono, hermano. hay una hora a orar, hay un paraíso cuando me conecto a los estudios bíblicos, una hora, hay una hora a orar entre semana vía Zoom. Me conformo con eso, no debo conformarme con eso, porque debemos de obedecer al Señor en que en esa misma plenitud como va ese ejército de Israel a conquistar la tierra prometida,
en estrategia, en obediencia, debidamente armado, está habilitado, es decir, la victoria ya está dada, pero uno tiene que estar habilitado para la conquista de la tierra prometida. Ujú. La medida en que por fe en nuestro Señor Jesucristo entendamos que Él es el consumador como tal de esa fe, autor y consumador propiamente de esa salvación y de esa fe, nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar la promesa de conquistar esa Canaán celestial estando aquí en la tierra, ¿verdad? Pero que demanda el estar en plena relación con nuestro Dios Altísimo. Es lo que yo pudiera aportar por el momento. Interesante. Paso a pasito se puede lograr mucho. Y Sí. mayormente en las cosas espirituales, las que tienen que ver con la salvación y con la eternidad. Y muy bien, hermano. Muy bien. Pues vamos a entrar al capítulo 13. Aquí ya se lo sinteticé nuevamente. Dice instrucciones bueno, en este capítulo vamos a ver en el versículo 1 instrucciones que Dios da a Josué sobre las tierras por conquistar. Del versículo 2 al 6, territorios no conquistados. Se mencionan las áreas que aún no han sido tomadas, incluyendo todas las regiones de los filisteos y los huesureos. En el versículos 8 al 12, vamos a ver división de las tierras al este del Jordán. Se describe la asignación de tierras a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Los versículos 15 al 23, territorio de Moisés, se recuerda la tierra que Moisés había dado a estas tribus en el lado este del Jordán. Y el versículo 14, los levitas no reciben heredad. Se menciona que los levitas no reciben una porción de tierra porque su heredad es el Señor. Y en los versículos 24 al 33, asignaciones específicas de territorio, descripciones detalladas de las asignaciones territoriales para cada una de las tribus mencionadas. Varias cosas que estamos leyendo aquí las acaban de decir, curiosamente. Ok, vámonos desde el primero. Dice, instrucciones de Dios a Josué sobre las tierras por conquistar. Vamos allí en nuestras Biblias. ¿Tienen su Biblia? Sí, Lo leemos Sí, tal cual. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Ok, ¿qué piensan de este versículo 1? Es súper interesante. Dios le dijo que ya estaba viejo. Sí, ¿Cómo ve? efectivamente le describió su realidad, Ujú. toda vez que se calcula que andaba entre 95 y 100 años Josué, Ajá, entre de 90 tal y... manera Ah, que efectivamente, porque vamos, cuando Josué llegan por primera vez ahí a los límites para ingresar a la tierra prometida, que recordamos ese evento en el cual se mandaron a los dos espías, de los cuales Josué era uno de ellos, se calculaba que Josué andaba por los 40 años. Y entonces, después de este periodo de tiempo, andaba entre los 95%, ya después de las batallas que había tenido. De tal manera que el Señor le hace notar que a pesar de que tenía la edad que tenía, todavía le hace la observación de que hay mucha tierra por poseer y le hace la descripción, ¿verdad? Muy puntual de los filisteos, de los jeruseos, de todas estas precisiones. Pero lo que es interesante ver es que respaldado Josué y en el Señor, él iba a estar capacitado para que el periodo de tiempo que aún transcurriera, aún ya siendo viejo, ujú, él tenía la encomienda, porque si hacemos el contraste de cuando Moisés iba a partir, el Señor le dijo y le indicó que había que encontrar un sucesor, que había que tener un sucesor, y hablaba de Josué precisamente, pero en este caso no le hablaba de ello, le hablaba de la responsabilidad que él todavía en vida iba a tener por conquistar aún más tierra, ¿no? Entonces, vemos con claridad
que Josué siendo con el Señor y el Señor con Josué, él fortalece y fortifica para lograr su propósito, que es el de precisamente aterrizar esa conquista de la tierra prometida para el pueblo de Israel. Pero iba de punta de lanza como líder y como ejemplo sobre todo para el pueblo, Josué, que es Dios salva, ¿no? De ahí Joshua o Yahshua, Dios salva, ¿no? Entonces, es sumamente interesante ver que Dios nos puede confrontar y decirnos, pues ya eres maduro, ya eres viejo, ya eres avanzado de edad, pero hay mucha tierra por conquistar, de tal manera que la responsabilidad delante del Señor no cesa hasta en tanto Dios permita, llegado el tiempo, en un cuerpo glorificado, estemos en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Es interesante este versículo 1, sí, por lo que están diciendo, pero dijo ahorita mi hermano algo muy interesante y es un punto muy importante. Josué sigue siendo la punta de lanza que Dios está ocupando. ¿Sí? Perdón, Dios no le dijo, Josué, ya estás viejito, ya se delega o que alguien más se encargue. No, no lo dice esto, ¿eh? Le dice, Josué, ya eres viejo, entrado en años, ¿sí? Y le dice, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Ajá, pero quiero resaltar aquí que no porque la gente esté grande, quiere decir que se acaba su responsabilidad o bien lo que Dios está haciendo en esa persona. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Muy sabio. Pues no, porque El mundo desecha. Dios todavía No, fortalece y fortifica en la postrera edad de la natural terminación del cuerpo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el cuerpo? El hombre exterior se va mermando, pero el interior va creciendo. Y Amén. por ende, uno tiene responsabilidades en cualquier edad y Dios no desecha. Esa es una gran bendición. Amén. ¿Vale? Los que tenemos ministerio y que ya vamos para allá, ¿verdad? Ya estamos ahí. Yo pienso, yo pienso qué que me- la experiencia también, ya entrado en años, la experiencia que él tenía era muy valiosa. No es como ahora que los viejos son desechados o porque ya son grandes, ya no sirven, ya se les relega, se les pone en un rincón, por decirlo así. En este caso, era la experiencia que él tenía, la manera en que Dios le había usado. Amén. Amén. Hermana qué Carmen, mejor. hermano Juan Pablo. hermano, es que a veces uno mismo se limita. Ujú. Yo le voy a ser sincera, muchas veces lo he pensado, que ya no puedo, que mi mente ya no da para más. Ahora he notado que hasta para orar, como que algo fluye en mi cabeza y no me deja pensar claramente para hablar. Mi voz se quiebra con mucha facilidad y he pensado en soltar los ministerios, Ujú. en ocupar solamente una silla, en escuchar sin hablar, pero lo pienso y cuando estoy en el estudio o lo estoy pensando, aún cuando lo estoy pensando, no falta cuando recibo una llamada de ore por mí porque mi esposo está enfermo, puede venir tantito, eh, y, y en esos momentos digo, Señor, ¿qué me pasa? ¿Soy yo la que me limito? Así. Ahorita que el hermano explicaba que aún siendo viejos, sí me pesa la edad, sí me pesa, y mucho, mucho me pesa.
salgo 1, 2 veces a la calle porque ya no puedo salir. Y sí me pesa la edad, claro que me pesa. No, no es cargar 78 años, no es cualquier cosa. Sí me pesa la edad, pero me doy cuenta que el Señor no me limita, la que se limita soy yo, Ujú. soy yo. Hay muchas maneras de servir a Dios, quizás ya no de la manera que lo hacía y eso, pues eso me duele no poderlo hacer, ¿no? Me duele, yo quisiera ser la misma de hace 5 o 6 años y no lo soy, no lo soy. Lamentablemente el cuerpo, decía el hermano, el cuerpo sí envejece Ajá, y nuestra mente se limita. A así. veces ni siquiera las personas que nos rodean nos limitan tanto como nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos y eso hace que también se note, se note. Mire, yo quisiera que mi voz cuando yo hablo no se quebrara, pero no soy yo, ya no soy yo. O sea, es mm, no sabría si mi cuerpo, si mi mente, la que me hace reaccionar de esa manera y mi voz se quiebra y sé que no es agradable para muchos. Yo lo sé, pastor. Sin embargo, este pasaje, hermana, la interrumpo. Sin embargo, este pasaje nos deja ver mucho de Dios Así es, que está consciente de nuestra edad. Está así es, consciente acerca de Josué. Tanto que él mismo se lo dice, Josué, ya eres viejo. Quizá Josué, igual que la hermana Carmen, quería seguir y adelante y luchando y batallando, pero ya Dios le dice, Josué, ya eres viejo, ya estás centrado en años y falta mucho todavía. Le está diciendo prácticamente, no vas a poder tú, ya estás cansado, no te preocupes, ¿sí? Ya realizaste tu función, tu tarea, ¿sí? Es interesantísimo este versículo. Hermano Juan Pablo y después hermana Carla, por favor. Muchas gracias, pastor. Bueno, algo que creo que aquí debemos de tomar en cuenta es de que el Señor siempre va a tener en cuenta todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Josué pues ya era viejo en edad, no quería decir que ya lo fuera a desechar totalmente, puesto que sabía Dios que es, digamos que un punto en el que el ser humano pues empieza a tener cierta deterioro físico, pero puede aprovechar que es la experiencia de las personas, ¿verdad? Entonces le dice, ¿sabes? Josué? Sí, estás viejo, pero vas a empezar de otra forma a servirme, o sea, no es solamente servir en el campo de batalla, ¿verdad? O sea, se puede hacer de diferentes formas y creo que es lo mismo que si nosotros lo aplicamos en nuestros días actuales, en cada uno, pues en lo que nos está quizás poniendo el Señor, ¿verdad? Ya no es tu mismo ministerio que llevabas hace años o ahora vas a agarrar este ministerio diferente porque tú puedes con ello. Ya, hasta aquí llegaste en este momento para esto, de aquí en adelante empiezas nuevamente con otra cosa, más acorde a la capacidad de cada quien, ¿verdad? Y fue lo que le dijo a Josué en este versículo, ¿verdad? Y es algo muy interesante porque, pues, o sea, nos está dando a entender que no debemos de relegar a las personas que ya somos grandes y que tenemos ya cierta edad y que ya no estamos, digamos, con el 100% de las energías ni capacidades que llegue a tener una persona, pues, más joven, ¿verdad? Que nosotros. Ajá. Pero hay que recordar que siempre va a haber alguien más joven y alguien más grande que nosotros que tiene también más experiencia y a quien podemos ayudar. Amén. Correcto, hermano. Nada más no me gustó ese de somos. Sí, ¿verdad? Bueno, soy. Ya va mejor. Gracias, hermano. Hermana Carla, Actualmente, ya creo que a los 30 años ya dicen que uno ya es viejo. Entonces, ya como que ya digo, ya valió. ok, gracias. Hermana Carla, adelante. Gracias.
Yo dije 30, caray, yo tengo ya ese rango. Bueno, pues a mí me deja muy asombrado este versículo porque, pues sí, sí lo pienso y pues el Señor Jesús no le dijo como a Moisés, ¿no? Busca a alguien más, le dijo, ve y hay más tierra que conquistar. Y esto de verdad me asombra. Bueno, yo en mi antigua iglesia, Ajá. había hermanos ya grandes, uno de ellos fue un gran ejemplo para mí. Era el hermano Boni, él murió casi a la edad de 90, 94 años, toda su vida sirvió al Señor Jesús y era increíble, o sea, ya en los últimos años, pues él todavía se subía a dar testimonio y a predicar. Y gracias a su testimonio, la gente se acercaba, ¿no? Entonces para mí yo decía, uy, no, y yo luego ni me quiero pasar ahí enfrente porque me da pena. Y el hermano Boni allá anda, caminaba con dificultad, y yo luego ni me quiero pasar. O también otra hermana que también se llamaba Concepción. eh, Ella fue de toda su familia, siempre hablaba por su hijo, por su hijo, por su hijo. Pasaron años, años, años. Y recuerdo que una vez en la iglesia pidieron para construirla un ladrillo y la hermana literal vivía como a 3, 4 cuadras y fue y se trajo el ladrillo. No se trajo ni uno, se trajo como dos. Entonces fue así como de, wow, o sea, y la hermana diario, o sea, no dejaba de ir a la iglesia, se congregaba y todo. Yo decía, la verdad, Dios los usa. O sea, Amén. no tenía yo palabras y pues esto, la verdad, yo cuando veo así personas ya grandes en la iglesia, a mí, la verdad, sí me asombra mucho y sí son de gran ejemplo para mí. Amén. Claro que sí, Amén. claro que sí. Muy interesante todo lo que están diciendo, ¿eh? Ok, avanzamos entonces, si no, no vamos a avanzar nada. Dice ahí en la segunda, territorios no conquistados, se mencionan las áreas que aún no han sido tomadas, ¿sí? Y dice aquí, incluyendo todas las regiones de quienes, los filisteos, los famosos o famosísimos filisteos y los huesureos. Ajá. Resaltamos filisteos. ¿Qué podemos decir de los filisteos? Quienes tienen ya tiempo en la palabra del Señor, quienes ya han estudiado el Antiguo Testamento, ¿qué podemos decir de los filisteos? Eternos Pues tenemos enemigos un del ejemplo, pueblo de Israel. Ajá, uno de los principales enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué más? tenemos el ejemplo de Sansón. El Que ahí era ejemplo de Goliat. Sansón, ¿verdad? Era filisteo precisamente. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir de los filisteos? Los filisteos fueron constantemente el dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Constantemente estuvieron en guerra, constantemente estuvieron metiéndolos en problemas. ¿Sí, hermano Juan Pablo? Sí, gracias. Bueno, creo que se me adelantó el internet o se me fue, pero creo que alcancé apenas todavía a entrar, ¿verdad? Sobre qué podíamos decir acerca de los filisteos. Ah, Pues sí, como bien dice, ¿no? Eran el dolor de cabeza de los hebreos, pero también pues ellos eran idólatras, ¿verdad? Eso era algo eh, que desagradaba mucho al Señor, ¿verdad? En este, en esta época, y que era pues prácticamente algo que iba a ser el punto débil de ellos para que al final del día fueran vencidos por el así pueblo es, hebreo, ¿verdad? así es. Así, amén. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Si no, avanzamos. Ok, dice el versículos 15 al 23, territorio de Moisés. Se recuerda en estos versículos
la tierra que Moisés había dado a estas tribus en el lado este del Jordán. ¿Recuerdan? Y bien lo mencionaba mi hermano Marciano, que algunos escogieron del otro lado del charquito, como dicen, ¿sí? No se esperaron a la tierra prometida y pidieron tierras del otro lado. Ajá, La entonces, tribu de Rubén, ajá, la tribu de Gad y la media de Manasés. y la media tribu de Manasés, correcto. ¿Sale? Entonces se hace memoria de ellos, ¿no? De lo que se pidió. Ok, los levitas no reciben heredad. Aquí nos vamos a detener mucho. Se menciona que los levitas no reciben una porción de tierra porque su heredad es el Señor. Vamos al versículo 14 del capítulo 13. Dice, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. ¿Recuerdan que estudiando el Pentateuco se los mencionó esto? Ya se hablaba mucho de la repartición de la tierra, de la heredad, ¿sí? Dando leyes, dando instrucciones, pero a la tribu de precisamente de los levitas, a la tribu de Leví, no les iba a tocar heredad. Ajá. Y pudiéramos pensar nosotros bueno, carnalmente, como humanos, qué mala onda, ¿no? Que no les haya tocado. Pero ¿qué piensan de esto que el Señor mismo les había dicho? ¿No van a tener heredad? ¿Sí van a vivir entre sus hermanos? ¿Sí les van a dar para vivir ciertos lugares, ciertas tierras? Pero como tal, una heredad no, dice el Señor, porque su heredad soy yo. Soy yo, claro. ¿Vale? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensan? Qué mejor Pueden heredad hablar. que la porción. O sea, Esa qué fue mejor una heredad heredad que que con el tiempo se vio que nadie se las iba a poder quitar. Con el paso del tiempo, de los años, muchos, pues eso nadie se los iba a poder quitar nunca, esa heredad. Ajá. Y al final del día, Dios tan bueno y tan pendiente de cada uno de ellos que iban a tener alimento y sustento. Ujú. ¿De qué Y forma? que ¿De qué forma? Es interesante lo que estás diciendo. eh, eh, am, cuando Moisés les explica cómo va a ser repartida la tierra, a cada una de esas tribus les dice que va a determinar, creo que seis ciudades tenían que ceder, no recuerdo el número exacto, pero me parece que son seis. Ujú. 6 ciudades, cada tribu tenía que ceder para que la tribu de Leví quedara en medio de todos ellos, de Ajá. todo ese pueblo de Israel que está del lado del Jordán, eh, quedara en medio, es decir, protegido. Yo pienso de alguna manera, así lo visualizaba yo en los ejemplos que veía ilustrados, que quedaba como protegido y pedía que iban a dar tierra para cosechar, tierra para sus animales, iba a haber manantiales o ríos ¿De qué forma los iban a alimentar o se iban a alimentar? de los diezmos de todas las tribus, Ok, de todo lo que los lo sacrificios. juntaran, eran los diezmos y de eso se iban a alimentar ellos, ok, muy bien, era para ellos. Y de muy los bien. sacrificios que también se daban para el Señor. De los sacrificios, ajá, podían tomar ciertas partes de los animales para poder comer. Muy bien. Hermano Juan Pablo, adelante. Creo que mi hermano Juan Pablo es el único que levanta su mano y se espera. Ay, perdón, yo no sé de Ah, dónde. está bien, está bien. Ya le dije que nada más prenda su cámara, levanta su mano y ya. Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues creo que aquí Dios ya les había dado todo a los levitas, puesto que ya, ¿para qué les daba algo terreno, verdad? Algo terrenal si ya tenían todo en él. Ya tenía alimento, ya tenían solucionado todo, ¿verdad? Prácticamente, porque estaba entregando su vida al Señor. Entonces, pues creo que es algo
como lo que sucede en la iglesia, ¿no? Al final del día, quien está de tiempo completo sirviendo al Señor, pues el Señor es quien le provee, obviamente por medio de quién, de las personas que asistimos a la iglesia, ¿verdad? Entonces creo que el Señor nunca deja fuera a, a los pastores, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermana Y Araceli, no solo los adelante. pastores, ¿no? O sea, si Ah, realmente perdón. Dios o Jesús es nuestra heredad, entonces, ¿por qué nos preocupamos del día de mañana? Porque a Ajá. veces no vamos a la iglesia pensando en que no tengo para comer, no tengo para el transporte, no tengo ni para dar ofrenda, no tengo, y nosotros mismos nos ponemos una excusa como para no ir. Pero si Dios es mi heredad, entonces yo tendría que pararme, actuar por fe y decir, Señor, yo quiero ir a la iglesia, llévame por favor. Entonces no tendríamos por qué estresarnos por dinero, por familia, por nada, porque Dios es mi heredad. Él me va a dar todo lo que yo necesito para vivir. Todo Él me está sustentando, dice la misma palabra, no que si Él viste a las aves del cielo, cuanto más a nosotros. Él ya nos dio la mejor heredad, que fue su Hijo amado, Cristo Jesús, y a través de Él, por eso también nosotros somos justos. Entonces nosotros ya tenemos nuestra heredad, pero si no la queremos tomar, es Ujú. porque nosotros no queremos. O la despreciamos. Muy Ujú. bien, hermana Luz. Muy bien. Hermana Araceli, adelante. Bueno, yo pienso también que, bueno, así como dicen que los levitas tenían la heredad ya, pero pues yo creo que eso pues la tenían todos, ¿no? Inclusive nosotros, así como lo dice ahorita la hermana Luz. Pero creo que más es por la situación de que, pues, todos los levitas tenían que encargarse del templo y de todo lo que se necesita en la iglesia. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que nos organizamos, pero cada quien nos vamos a nuestras casas. Y en esos tiempos, pues yo supongo que Jehová se lo había encomendado tanto a Moisés como a Josué, que los levitas y toda su descendencia siempre se iban a encargar de toda esa organización y administración del templo, porque pues sabemos, ¿no? Toda la situación de las ofrendas, la alabanza, el mantenimiento quizá, el estar, o por ejemplo cuando estaban en el tabernáculo, que se movían, Ujú. ellos tenían que hacerse cargo de levantar todo e irse, ¿no? A donde los mandaba Dios, ¿no? Entonces, por eso es que no es que, por eso es que no se le podía dar algo físico, ¿no? Un territorio, porque ellos tenían que moverse a donde estaba el templo de Dios. Ujú. Vamos a verlo desde esta forma. Se establecieron en cada ciudad un lugar donde iban a estar los levitas. Y en cierta forma les convenía a cada una de las tribus tener en medio de ellos a servidores de Dios, ¿o no? Así es. Mientras los levitas se encargaban de su ministerio, ¿cuál era su ministerio? Presentar ofrendas de quienes, del pueblo, ¿no? Del mismo pueblo a Dios, presentar su ofrenda, ¿sí? Mientras los levitas se encargaban de su ministerio, de su trabajo, los demás de toda la tribu se encargaban también de su trabajo, de proveer para su casa, pero también de proveer para el ministerio. Si lo vemos desde ese punto de vista, todos están siendo bendecidos por Dios. Tanto el que trabaja secularmente y presenta su ofrenda, como el que trabaja en el ministerio, en este caso en el tabernáculo, ¿sí? Y como bendición para cada una de las familias. ¿Cómo lo ven desde ese punto? ¿Quién iba a hablar? Adelante, ¿quién iba a hablar? Efectivamente, si asumimos una correspondencia de la antigüedad respecto a lo que estamos estudiando, de que eran los encargados del templo y que su sustento era precisamente las ofrendas o sacrificios del pueblo, el diezmo mismo, y que ellos eran los intercesores o intermediarios y los enseñadores de la palabra,
No era más que el prestar el servicio como su ministerio se lo demandaba por parte del Señor, que era su heredad. Y tal como se describió ahorita muy acertadamente, indistintamente de que el pueblo estuviera de manera secular, pues tenía también que aportar esta contribución para directamente el sustento de los levitas, ¿no? En la actualidad, ¿quiénes somos los levitas? Pues los creyentes que estamos designados para servir, que Amén. somos todos, Amén. de alguna manera, como lo señala Mateo 20:28, en la cual nuestro Señor Jesucristo es el primer servidor, el más humilde de los servidores, de tal manera que todos, de la manera que sea, tenemos una función específica. Hablando de la analogía, claro está que en el contexto y en el estudio que estamos realizando, había esa función muy específica y designada para estos sacerdotes, para esta tribu consagrada al Señor, ¿verdad? Nada más eso. Ujú. Alguien, recordé ahorita con lo que decía mi hermano, alguien me dijo un día, no voy a decir nombre, alguien me dijo un día, me gustaría mucho servir en un ministerio en la iglesia, pero él decía, o sirvo o trabajo, hablando de su trabajo secular, obviamente sus muchas responsabilidades. Ajá, entonces me dijo algo muy acertado, dice, considero que tanto el que está dentro como también el que está afuera, pero aporta, obviamente con su diezmo, con su ofrenda, ¿sí? Dijo, es igual de válido delante del Señor. Interesante, ¿verdad? Y es justamente ese es el plan maravilloso de Dios, ¿sí? Todas las personas en todas las tribus al tener esto, pues se veían beneficiados, se veían bendecidos por el Señor a través de todo eso. Ajá, hermano Juan Pablo y después hermana Araceli. Gracias, pastor. Bueno, pues en ese sentido, en alguna ocasión me dice un pastor, es que en la iglesia debe de haber dos partes, quien se encargue de orar y quien se encargue de proveer, pero Ujú, todos son parte de la iglesia y son parte muy importante el de la cuerpo de iglesia, Cristo. porque Ujú, provee, pues está dándole la oportunidad al pastor y a quienes estén en los ministerios para poder sufragar los gastos que genera ello, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hace unos días que estuve allá en el hospital del IMSS en Naucalpan, pues veía cómo estaban llegando de las iglesias, ¿verdad? A entregar tortas, a entregar café en la noche. amén. Todo eso, pues, o sea, ¿quién lo lleva, verdad? Obviamente es el Señor el que está entregando todo ese alimento a las personas que estamos allí, ¿verdad? Amén. Pero, pero el Señor les va a bendecir a quienes está proveyendo ese recurso, ¿verdad? Y digo, es un ministerio que yo he visto desde hace mucho tiempo en Así varios es. hospitales y que siempre es para bendecir al Señor, ¿verdad? Amén. Yo le decía, ay, permítame un tantito. Amén. Ya se apagó su micrófono, hermano. Ah, ok. Creo que ya terminó. Hermana Araceli, adelante. Sí, pastor, entonces estoy pensando ahorita, por ejemplo, toda esta jerarquía y toda esta organización que utiliza la Iglesia Católica deriva de aquí, ¿no? O sea, digamos que su fundamento para ellos es este, pero bueno, ellos exageraron, ¿no? Porque pues sabemos todo lo que implica el Vaticano y toda la cantidad de dinero que se tiene y que bueno, que sabemos que eso no es lo que pues dijo el Señor, ¿no? Porque Ajá. una cosa es que pues te ayudes, porque bueno, yo siempre fui muy criticona de la Iglesia Católica Está y, bien. y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nos cobran todo y por qué todo es tan caro, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero sí, una hermana me decía, pues es que los padres, ¿de qué manera van a sobrevivir? ¿No? Pues, es con todo lo que cobran, de todo lo que hacen.
Pero pues entonces yo me regresaba a cuando Jesús llegó al templo y que se enojó porque estaban de alguna manera comerciando, ¿no? Con el nombre de Dios. Ajá, Entonces es una contradicción allí, ¿no? Pero recuerdo mucho que yo decía, bueno, ¿y por qué ellos hicieron esto? Pero pues aquí me está dando la respuesta a Dios, creo. ajá. Son dos cosas muy diferentes. Lo que Dios pide acá es ofrenda o el diezmo, ¿sí? Según lo que hayas prosperado, aparta una parte y preséntala delante del Señor. En el caso de la Iglesia Católica, es ciertamente que todo lo cobran, todo lo quieren hacer monetario. Ajá, entonces, ¿dónde queda la ofrenda? ¿Dónde queda el buen corazón? Bueno, yo sé que hay buenos corazones que se desprenden de lo que tienen, ¿no? Y terminan aportando. Pero sí, desgraciadamente, muchos se enriquecen, ¿sí? Y pierden el piso y no tienen llenadera, piden más y más y más. Ajá. Pero a final de cuentas, ciertamente, pues al cumplirse ese punto, las familias son bendecidas por Dios, tanto creyentes como no creyentes. Dice la palabra, Dios es bueno, ¿no? Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, a final de cuentas. Sí, gracias, hermana Araceli. Muy bien, muy bien. Ok, ¿alguien más Pastor, quiere hablar? Sí. aquí sí, nada más puedo agregar algo antes de que cambie de tema. Yo creo que aquí lo único que cabe resaltar es que lo debemos de hacer, lo tenemos que hacer. Sin embargo, la única diferencia es el corazón y la intención con la que lo demos, porque si vamos a dar para que Dios nos bendiga, es que tenemos muy incorrecto el principio, ¿no? Nosotros damos porque Dios ya nos ha bendecido de tal manera que lo que somos conscientes que lo que Dios nos ha dado es ese 10% que nos pide y no lo estamos dando para que nos bendiga como en otras iglesias, incluso cristianas de estas de prosperidad. Nosotros estamos dando porque sabemos que nuestra iglesia, que la comodidad de la iglesia, pues tiene un costo, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes de que lo que damos es para solventar esos gastos Así es. solamente, ¿no? O sea, no lo damos con la intención de que Dios nos perdone nuestros pecados o porque cuesta tanto o porque me obligan a tanto. Da cada quien de su corazón, literal, y con la intención que uno debe de ser consciente que es solo porque Dios es bueno en todo tiempo y en todas las circunstancias. Entonces, Así nada es. más lo único que cambia es la intención del corazón con la que se da, ¿no? Así es. Dice la palabra, cada uno de conforme propuso en su Propuso. corazón. No con tristeza, no por necesidad, ciertamente, porque Dios ama al dador alegre. Alegre. Ajá. Ok, y hermano Juan Pablo tiene levantada su mano. Perdón, no, es que tuve que interrumpir mi intervención, Ok, pero permítame ahorita, en unos minutos, ok, de favor. ok. Sí, no hay problema. Ok, y por último, aquí dice el último punto, asignaciones específicas de territorio. Vienen descripciones detalladas de las asignaciones territoriales para cada una de las tribus mencionadas. Y avanzamos, a ver si nos da tiempo de avanzar un poquito. Josué capítulo 14 viene la distribución de la tierra en Canaán y la tierra de Canaán fue distribuida a las tribus de Israel por Eleazar. Ajá, aquí ya entra otro personaje, ¿verdad? Por Eleazar, Josué y los jefes de las tribus, según la orden del Señor, ¿a quién? A Moisés. Fíjense desde dónde viene, ¿eh? Luego dice ahí me equivoqué en los números. Caleb solicita Hebrón. Caleb, hijo de Jefone, recuerda a Josué la promesa que Moisés le hizo acerca de recibir Hebrón como herencia debido a qué? A su fidelidad y a su valentía.
Ajá, Caleb entonces era un hombre fiel y valiente. Caleb recibe Hebrón. Josué bendice a Caleb y le da Hebrón como herencia, cumpliendo así la promesa hecha por Moisés. 3. Hebrón antes de Caleb. Hebrón había sido llamada anteriormente Kiarat Arba en honor a Arba, el hombre más grande entre los anaseos. Ajá. O sea, ¿quiénes eran los anaseos? Los gigantes. Los gigantes. Entonces está hablando de que era una persona de gran estatura, ¿sí? En honor a Arba, así se llamaba, el hombre más grande entre los anaseos, ¿sí? Ok, ahí nos detenemos en capítulo 14. ¿Qué les llamó la atención de esta lectura? A mí en lo particular mucho el desarrollo de Caleb, ¿verdad? Que desde la primera ocasión en la que iba a entrar la tierra, ya lo compartíamos, fue junto con Josué el que dijo que fueran por la conquista de la tierra prometida, ¿no? Ujú. Pero aquí en lo particular, este nombre, habrán de saber, mis hermanos, que Caleb en el hebreo quiere decir perro, y descrito ya a nivel de la interpretación de la propia palabra, quiere decir corazón obediente o corazón fiel. Entonces, Ah, Caleb como tal, en su nombre, no es una regla, ¿verdad? Que en el nombre venga específicamente muchas de las características de las personas, o aun aunque viniesen, no se desarrollan muchas de las ocasiones. El caso de Caleb sí fue una notoria referencia a su nombre, porque todo su periodo de fidelidad al Señor fue entera y permanente, al grado de que se hace mención en este precisamente capítulo de la importancia que tuvo a la hora de la conquista por su fidelidad y valentía. Es decir, él fue un guerrero, fue combatiente y fue fiel al Señor. amén. Todos debiéramos de ser Caleb en el orden de tener un corazón fiel al Señor, ¿verdad? Porque al final las vidas desarrolladas y enunciadas en la palabra de Dios tienen ese significado, ¿verdad? De que Dios hace todas y cada una de las cosas, pero en la responsabilidad humana de cada personaje, de cada vida existente, hay un testimonio de aceptar la presencia de Dios en su vida o de no aceptarla. Por Amén. ello, que la Biblia es un manual que nos va guiando a través de la misma como palabra santa, inspirada por Dios, ¿verdad? A lo largo de cuántos años, por cuántos inspirados, para que nosotros entendamos que el que hizo la palabra inerrante, infalible, es Dios Altísimo. Y por ende, Caleb vino a ser un testimonio coherente, consecuente con lo que es un corazón fiel al Señor, junto con el mismo Joshua o Yahshua, que Dios salva, que fue Josué, y que él como Caleb, siendo fiel durante esos todavía 85 años, ya para este tiempo tendría 85 años Caleb, Ujú. incluso hay esa observación de que él mismo le hace, y más adelante en la lectura, tú dame ese monte, yo lo conquisto, tengo la misma fuerza de hace 45 años. Y Ujú. ahí es un ejemplo muy claro de lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? De que indistintamente de que el cuerpo va envejeciendo, el hombre interior va aumentando. Porque ¿qué es lo que disminuye? La carne. Pero por gloria a Dios, porque lo que aumenta es la presencia de Dios en la vida de la experiencia de ese hombre de edad. Y sobre todo cuando se trata de un hombre fiel, con un corazón completo a Dios y sometido y sujeto al mismo Padre Altísimo. Tal Amén. es el caso de en la actualidad, si nosotros estamos en sujeción a lo que Dios manda, al guardar sus mandamientos, estatutos, haremos viva la palabra del primer verso del Salmo 91, que menciona, ¿no? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cuál es esa sombra? Su poder, sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas, en sujeción y plena obediencia. Tal fue el ejemplo de Caleb, ¿no? Ujú. Gracias, hermano. Y se va haciendo una escalerita. Moisés, obediente a Dios, ¿cierto? Ujú. Luego, Josué, obediente ¿a quién? A Moisés. Y en este caso ahora Caleb, obediente ¿a quién? A Josué. A Josué, ¿sí? Y todos, aunque
en diferente línea, en diferente posición, todos siendo valientes, esforzados y todos recibiendo las promesas del Señor. Amén. Gracias, hermano, muy bien. Avanzamos a Josué 15. Número 1 dice territorio de Judá. Se describe la extensión del territorio asignado a la tribu de Judá, incluyendo sus fronteras y las ciudades dentro de su territorio, versículos 1 al 12. 2. Conquista de Caleb. Caleb expulsa a los 3 hijos de Anac de Hebrón y luego conquista de Bir. Estos en el versículo de los versículos 13 al 15. 3. Caleb ofrece a su hija, esto llama mucho la atención, ¿eh? Caleb ofrece a su hija Axa en matrimonio a quien conquiste Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, logra conquistarla y se casa con Axa. Versículos 16 y 17. 4. Petición de Axa. Axa pide a Caleb tierras con fuentes de agua y Caleb le concede las fuentes superiores e inferiores. 5. Lista de ciudades de Judá. Se enumeran las ciudades y aldeas del territorio de Judá, incluyendo las ciudades del Negev, la Cefela, las montañas y el desierto. Versículos 20 al 62. Y en el versículo 63, número 6, los jebuseos en Jerusalén. Los jebuseos no fueron expulsados de Jerusalén y cohabitaron con los hijos de Judá en Jerusalén. Ok, de estos puntos o de estos versículos, ¿qué les llama su atención? Hasta se los puse en amarillito, resaltado. A mí en lo particular, la conquista de Caleb, expulsando a los 3 anaseos de Hebrón, y luego conquista de Bir. De Bir viene de Dabar, palabra de Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? Ese corazón fiel a Dios rompe, expulsa a los gigantes que estaban en Hebrón y conquista la palabra del Señor. O sea, qué hermoso esto, ¿no? Recuerda, hermano, cuando fueron a reconocer la tierra y regresaron a dar informes, ¿qué dijeron de los gigantes? Algunos, ¿qué dijeron? Sí, que eran como plaga delante de los gigantes, eran como langostas, a los tamaños. Dice, langostas éramos a su parecer frente a ellos. Imagínense, hombres de gran estatura. Y no era uno, aquí está mencionando 3. Cualquiera, la verdad, se aterrorizaría, ¿verdad? Como cuando David, ¿verdad? Que está el paladín, que está ¿cómo se llamaba? El gigante. Goliat, ¿sí? Insultándolos con su coraza, con su espada y retando al pueblo y dice que todos se atemorizaban. Ahora imagínense 3. Sí. Y aún así, Caleb no les tuvo miedo. ¿Cómo ven? Sí. Pero Caleb era de 85 años, o sea. Y aparte 85 años. Ok, ¿qué más les llama la atención? Muy bien, muy bien. La última parte, los jebuseos no fueron Adelante. expulsados de Jerusalén. Es decir, la idolatría representada por los jebuseos iba a contribuir a que esos temerosos de paz, porque Jerusalén viene de Jerusalén, que quiere decir temeroso de paz, ¿verdad? Fueran perturbados en la adoración al Dios Altísimo, dando paso a la idolatría de estos jebuseos. Eso es algo que acontece hasta el tiempo de ahora, ¿verdad? La mezcla de la idolatría con lo sagrado, es decir, el sincretismo de lo pagano con lo sacro, propicia precisamente el que en esa tibieza se haga viva la palabra de que ojalá fueras frío o fueras caliente, porque la tibieza la vomito, ¿no? Estoy parafraseando, pero ocurre. Sí, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Muy bien, hermano. Gracias. Hermana Araceli.
Sí, y exactamente las consecuencias que vienen después, ya en el libro de Jueces, es precisamente desde por esta situación, de que se quedan y hablando de esta idolatría, pues suceden muchas cosas con el pueblo de Israel. Ujú. Entre ellas la más importante, se mezclaron con otros dioses y generaron el enojo o la ira de Dios. ¿Sí? Y Fue tuvieron lo que les serias pasó, consecuencias. ¿Sí, hermana Luz? eso fue lo que les pasó a los que se quedaron del otro lado del Jordán, que se contaminaron con los pueblos que también estaban del otro lado del Jordán, y que Ujú, también por eso fueron, digamos, exterminados, porque si bien el Jordán se ve como algo que separa, ¿cómo se llama? Vallado Un natural. vallado más o menos. El ujú, Jordán era un vallado para todo el pueblo de Israel. El Jordán era un vallado. Ellos no quisieron atravesar, digamos, eso y que estuvieran bajo una cobertura que era Dios mismo. Entonces, cuando el pueblo es ahora sí que atacado y que los llevaron cautivos, a los primeros que derrotaron fueron a esos dos pueblos y medio ujú. de las tribus que no quisieron pasar el otro lado del Jordán. Y aparte de que fueron cautivos, ellos mismos se entregaron a las pasiones y a la idolatría de los otros pueblos. Entonces, el no querer pasarse a la tierra prometida tiene sus consecuencias. Por eso mismo decían ahorita, o eres frío o eres caliente, no puedes ser tibio. Y precisamente deberíamos de pensar qué es una tibieza, qué es una tibieza espiritual, para que nosotros seamos conscientes de que Dios no le gusta nuestra mediocridad, medio oro, medio leo, medio me congrego, medio diezmo, medio todo, porque no nos entregamos por completo a lo que el Señor pide. Es, toma tu heredad, aquí está tu heredad, pero tú no la quieres tomar. Tú quieres seguir viendo la tierra, digamos, esta tierra, este mundo como tal, tú lo quieres seguir apreciando, lo quieres seguir valorando y esta tierra no te ofrece nada, este mundo no te ofrece nada más que muerte, más que perdición. Y el Señor nos ofrece la vida eterna, pero tenemos que decidirnos o sí o no, porque lo tibio al Señor no le agrada. Amén. Qué interesante lo que acaba de decir, hermana. No lo había pensado, ¿eh? La parte de los que se quedaron fueron los que primero tuvieron serias consecuencias. Sí, fueron Gracias, los que... hermana. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Ya para terminar. Ok, pregunta, dos personas solamente. ¿Qué aprenden en esta noche? ¿Qué les enseña el Espíritu Santo en esta noche? Los demás lo van a tener que escribir en el grupo, ¿eh? ¿Quién dice yo de una vez? Eh, hay que comprometerse delante de Dios a alcanzar las promesas de Dios, porque ellas ya están puestas, pero Amén. tenemos esa responsabilidad de ser, como lo vimos desde el inicio, en el primer capítulo de Josué, de esforzarse y ser valiente, no Ujú, solo quedando en lo nominal, en la palabra. Debe haber una consecuencia en razón de nuestras propias limitaciones. No todos tenemos un ritmo de paso, ¿verdad? Como lo pudo haber sido el ejército mismo de Israel. Al final iban los de adelante, iban los de en medio, iban los de atrás, cada uno en su paso, pero de una manera consolidada y confiados en la promesa del Señor de esa conquista. Nosotros debemos de ejercitarnos en la confianza de lo que tenemos que hacer y no caer precisamente en la tibieza, sino de manera contundente en la medida en que nosotros podamos hacer las cosas, hacerlas. En su momento, vemos que estos hombres, Josué, Caleb, hicieron lo que tenían que hacer en el orden descrito hace un momento, ¿verdad? Moisés a Dios, Josué a Moisés, Caleb a Josué, en ese orden, pero sobre todo caminando a paso firme en el terreno de batalla, paso firme, momento a momento, pero con la mirada al cielo, en el orden de entender que la tierra prometida está en el hacer la voluntad del Padre, ¿no? amén. Enséñame a hacer tu voluntad, tú eres mi Dios. Tu espíritu bueno me va a llevar siempre a la victoria. Nada Amén. más. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Hermano Juan Pablo, ya levantaron tres su mano. Hermano Juan Pablo, después hermana Araceli y por último, hermana Carla, por favor. Adelante, hermano Juan Pablo.
Muchas gracias, pastor. Bueno, pues lo que me deja esta enseñanza de esta noche es el hecho de que nosotros debemos siempre estar comprometidos con el Señor en Amén. todo momento. No debemos de alejarnos de su compromiso y ser siempre firmes en nuestra fe, ¿verdad? Y esa firmeza, ¿cómo la tenemos que demostrar? Bueno, no siendo tibios, ¿verdad? En el hecho de nuestro proceder. Nosotros debemos de ser totalmente tibios, no, perdón, Ah, más bien calientes y justos en el momento en que nosotros estemos delante del Señor. No debemos nosotros de, de enfriarnos con cualquier cosita, ¿verdad? Yo les digo, con un soplido de Satanás, muchas veces nos tambaleamos, nos enfriamos, ¿verdad? Y no, aquí nosotros debemos de estar totalmente firmes en nuestra fe, ¿verdad? No amén. podemos movernos totalmente de ahí. Y aparte de ello, pues que el Señor, reafirmo con lo que inicié, ¿verdad? Que el Señor tiene muchas cosas todavía para nosotros, aparte de lo que ya nos ha dado, ¿no? No nos podemos quedar todavía así con lo que ya recibimos y ya que diga el Señor, ya, hasta ahí, ya te he dado mucho, ya no mereces más. No, Él sigue todavía dándonos más tierra prometida en cada Amén. momento, no nos permite que nosotros nos quedemos sin lo necesario, ¿verdad? Siempre va a proveernos y Amén. debemos de ser proveedores también de nuestra iglesia y de todos los ministerios que en ella se llevan. Amén. Amén. Y todo lo que nos falta, hermano. Muy bien. Hermana Así es. Araceli y después hermana Carla, por favor. Bueno, yo con respecto a lo que decía el capítulo 13, de que te has vuelto viejo, yo creo que aceptar nuestra realidad, aceptar lo que es, dependiendo de la edad que tengamos, pero al mismo tiempo conquistar nuestro destino, que más bien en lugar de destino sería propósito, y el propósito de cada uno de nosotros como cristianos es seguir compartiendo Amén. de la manera y a tus posibilidades, pero seguir compartiendo de la palabra. Amén. Nada Gracias. más. Gracias. Hermana Carla, por último, por favor. Sí, bueno, yo creo que esa lección lo que me deja es que para Dios nunca, Él está consciente, como bien lo decía con Josué, de la edad que él tenía, ¿no? Pero para Él no hay impedimentos para que nosotros sigamos buscando de Él. Tanto Moisés como Josué como Caleb fueron obedientes al Señor y Amén. siempre siguieron de Él. No, o sea, yo a mí me admira 90, 80 y eso la verdad me hace esforzarme todavía más y seguir en el Señor, porque sí, ya no hay momento para ser tibio, Así es. sino para seguir la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por todo. Los demás, recuerden, lo van a tener que escribir en el grupo, por favor. ¿Qué les enseñó el Espíritu Santo hoy? Muy bien, le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, si nos despide en oración. Sí, con gusto. Por favor, hermano. Altísimo Señor, gracias Padre Santo por esta enorme bendición que hoy tú nos permites haber degustado y deleitado como hermanos espirituales en este medio de gracia que es la reunión de los santos, de esos separados a ti, Señor Dios, que en el esfuerzo buscamos precisamente salir de la medianía, de la tibieza, para ser completamente calientes hacia ti, Señor Dios, porque tú nos has dado ese calor de vida, como lo ha sido desde hoy, que nos diste el aliento de vida y la misericordia renovada cada mañana que tú nos das, Señor Dios. Así es. Gracias te damos porque llegado este tiempo, tú nos permites culminar con otra gran bendición en nuestras vidas, como lo fue este estudio enriquecedor, en el cual nos retroalimentamos de manera gozosa como hermanos, con un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautizo, Señor Dios, que nos hace un solo cuerpo como lo es tu iglesia. Te pedimos grandemente que tú nos sigas orientando a través de tu palabra santa y de la guía de tu Espíritu de verdad, de tu Espíritu Santo, Señor Dios. Hoy te pido en humildad, Señor Dios, que a todos y cada uno de mis hermanos nos des un descanso reparador, tranquilo, lleno de paz. Y mañana, si es tu gracia, si es tu misericordia, nos permitas, al abrir los ojos con ese primer aliento de vida, al despertar, Señor Dios,
darte las gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y tus misericordias son renovadas cada mañana. Gracias te damos hoy a esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, gracias, hermano. Pues ahí está la tarea. Por favor, tómenle captura de pantalla y la compartimos en el grupo. Me dicen cuando ya, por favor. Y pues recuerden que tenemos oración el viernes a las 9 de la noche. Entonces, pues nos vemos el viernes, primeramente Dios. Gracias, que Dios les bendiga y que descansen. Saludos a sus Buenas familias. Buenas Dios noches, que bendiga. Dios los bendiga. Gracias, bye. Gracias, Buenas pastor. noches, que Bye. descansen. Hermanos. Bendiciones, bye a todos.